down to earth. Keep on falling when I know it hurts. Going faster than 1,000,000 miles an hour. Trying to catch my breath some way, somehow. Hola, mi nombre es Jesús Abraham Casas Rodríguez, soy del equipo 5 y en este caso vamos a ver el control y registro de los costos logísticos de producción. Este es un caso práctico sobre Molinos Maseca de México. SADCB es una empresa dedicada a la compra de maíz en grano y a la venta de harina de maíz para la producción de tortilla. Los datos de su proceso productivo son los siguientes. Produce los sacos de harina de maíz que vende en el mercado en 198 pesos, con un peso neto de 20 kilogramos por saco. Para producir un saco de harina requiere de 14 kilogramos de maíz puro, con un costo por kilogramo de 6,20 centavos puesto en fábrica. La diferencia entre 6 y 13 centavos y 6,20 centavos es el transporte externo. Adicionalmente, al maíz se le agregan algunos componentes químicos y un empaque primario para su transportación, que en su conjunto representa un 15% más, todo esto considerado como materia prima directa. Al día, la planta procesa alrededor de 1,000 sacos de harina y para ello requiere la participación de 8 operadores, los cuales tienen un salario asignado de 500 pesos diarios, incluidas prestaciones. Estos sueldos causan un 25% más de impuestos. Adicionalmente se desembolsa un promedio mensual de los siguientes conceptos. El mes se maneja con 30 días y son los sueldos de gerentes y supervisores de producción. Incluye prestaciones e impuestos, es de 45,000 pesos. Área de producción es de 2,500 metros cuadrados. El área total de la planta es de 3,100 metros cuadrados y la diferencia de estos es la 50% de administración y 50% de ventas. El consumo de energía eléctrica se distribuye en 90% de producción, 5% ventas y 5% administración. Y el consumo del agua es de 95% la planta, 3% ventas y 2% administración. El consumo del teléfono es de 40% producción, 50% ventas y 10% administración. El consumo en dinero de energía eléctrica es de 35,000 pesos. De agua mensualmente es de 24,000. De teléfono igual mensual es de 10,000. Mantenimiento de la planta son 60,000 pesos. El mantenimiento del edificio son 20,000 pesos. El maíz se paga al contado al momento de la compra. La harina se vende de contado al consumidor. Eso quiere decir que no dejamos a deber nada y nos dejan a deber. Sobre los edificios y los recursos físicos, tenemos las depreciaciones y amortizaciones, los cuales van del edificio, que se deprecia un 5% anual, la maquinaria y equipo un 10% anual, el mobiliario y equipo 10% y el equipo de transporte 10%. La prima de seguro se amortiza en 2,000 pesos. Cada uno de ellos, el edificio, la maquinaria, el mobiliario, se dividen también en porcentajes. Bueno, entonces tenemos que los sueldos mensuales de gerente y supervisor son de 60,000, incluye prestaciones e impuestos. El costo de empaque secundario es de 5 pesos cada uno. Los impuestos sobre ventas es del 10% y margen de ganancia es 60% sobre costo producido. Y abonamos 400 a la deuda que tenemos. Empezamos con una estructura financiera de un balance general, donde contamos con las cuentas de activo, pasivo y capital. Cada uno activo con circulante, fijo y diferido. El pasivo solo existe el circulante y el capital solo es el capital social. Bueno, con este balance general nos damos cuenta de que de todas las cuentas que tenemos, nuestros recursos tanto monetarios como físicos, el terreno, la maquinaria y lo que tenemos, lo que vale eso en cuestión de monetaria.
Y aquí está la tabla de las amortizaciones. Después de tener esto, podremos hacer el prorrateo dependiendo de la información pasada. En el prorrateo vamos a distribuir nuestros costos de cada área de nuestra empresa. Las tres principales son los gastos indirectos de fabricación, los gastos de venta y los gastos administrativos, cada uno con su respectivo porcentaje dependiendo de lo que vamos a distribuir. Esos son los primeros son los conceptos: el agua, el teléfono, el mantenimiento de planta, y cada uno tiene su tipo diferente, que puede ser fijos, no desembolsables, desembolsables y no desembolsables. Con esto no podremos obtener nosotros cuáles son nuestros costos fijos, nuestros costos variables y el costo variable unitario. El costo variable unitario solamente lo vamos a hacer una pequeña división. Y bueno, este es el prorrateo. Después nos pasamos a los costos de producción, en donde vamos a saber cuánto nos cuesta cada saco de harina. Empezamos con la materia prima, donde 14 kilogramos de maíz 6 pesos, 6,20 centavos cuesta uno solo, un kilogramo de maíz, y son 14 para producir un saco, entonces serían 86 pesos. El 15% extra de los químicos y el empaque secundario es de 13 pesos, 13 pesos con 2 centavos, y esta es la suma. Después es la mano de obra, donde vienen los trabajadores y sus impuestos. Sacamos que la mano de obra es de 5 pesos por saco. Después nos vamos con los gastos de fabricación, donde van las depreciaciones y amortizaciones, y algunos los sueldos, entre otras. Y obtenemos que los gastos indirectos de fabricación totales por saco es de 12 pesos con 10 centavos. Ahora solamente sumamos estos tres y obtenemos nuestro costo unitario por saco, que es 116.92. Teniendo esto, vamos a poder hacer nuestra determinación del precio de venta. Requerimos un 60%. Simplemente multiplicamos la cantidad anterior por 60 y se la vamos a sumar. Obtenemos el 187 pesos con 8 centavos. Estos son los gastos de venta que tenemos: la depreciación, el mobiliario, equipo, la prima de seguro, la luz, agua, teléfono y mantenimiento del edificio. Ahora podemos hacer el análisis de cuentas. Este análisis nos dice que tenemos 10%, tuvimos 10,000 pesos de incremento en caja, lo que nos da el saldo de 10,000 pesos. Ahora en bancos teníamos 130,000 pesos y tuvimos unas ventas que nos incrementaban la cantidad a 5,742,265,60. Después tuvimos los demás gastos, que fueron disminuciones, y a esa cantidad mencionada anteriormente se les restaron todas y al final nos dio un total de 877 con 439. En el almacén teníamos un saldo inicial en materiales de 50,000. Compramos la cantidad que fue la misma que producimos para quedarnos en el almacén igualmente con 50,000 pesos. Tenemos el terreno y edificio, que este es el mismo, y sus depreciaciones. En las depreciaciones y amortizaciones cuando se disminuye, se le van a sumar al saldo. Es lo que va a diferenciar de las otras cuentas. Aquí vemos un ejemplo. Nuestro mobiliario de nuestra depreciación fue de 20,000 y la depreciación del periodo
fue 833, simplemente lo sumamos y este es nuestro saldo. Solo faltaron los documentos por pagar y con esto podemos determinar que el capital social es de 1.400.000. Ahora podremos hacer los informes financieros finales con los que empezamos con el estado de costos de producción, donde tenemos que nuestra materia prima consumida fue de 2.994.600, que fueron 30.000 sacos a 99, en 99.82 cada saco. La mano de obra directa, que fueron igual 30.000 sacos con su costo unitario por saco, que fue 5, y los GIF. Al final tenemos que nuestro costo total de producción fue la suma de los tres anteriores y fueron 3.507.666. Después podemos pasar al estado de resultados, donde obtenemos nuestras ventas por los 30.000 sacos, nuestros costos de venta de producción. Nos damos cuenta que es la misma que estaba anteriormente. Para tener nuestra utilidad bruta, simplemente vamos a restar nuestras ventas o nuestros costos de ventas. Después tenemos nuestros gastos operativos, que fueron los gastos de venta y los gastos de administración. Estos dos se sumaron para obtener este. Ya teniendo esta cantidad, que son los gastos operativos, se le va a restar a la utilidad bruta para tener nuestra utilidad de operación. Después pasamos con otros gastos y otros productos que no hubo. Se quedó igual la cantidad. Utilidad neta antes de impuestos. Ahora solo siguen los impuestos. Los impuestos fueron de 561.226. Y esta fue la utilidad neta después de impuestos. Entonces después podemos hacer el segundo balance general. Bueno, ahora vamos a ver el balance comparativo, balance general comparativo, que fue del 31 de enero del 2015 contra el 1 de enero del 2015. Tenemos nuestras cuentas y nos damos cuenta que vamos a tener las mismas que tuvimos en el primer balance que realizamos. Aquí está la suma del activo circulante, es la misma que la que tenemos acá. Bueno, nos damos cuenta que en bancos hubo una diferencia de 747.439,4 centavos. Esto lo podemos decir como una aplicación. En documentos por cobrar no tuvimos ninguno. También se puede decir que fue una aplicación. Ahora, respecto al activo fijo con las depreciaciones y amortizaciones, nos damos cuenta que todas las depreciaciones se hicieron orígenes, ya que fue una diferencia mayor, o sea, se le sumó a la cantidad que teníamos anteriormente las depreciaciones o amortizaciones respectivas. Igual con el activo diferido, con lo que fue la prima de seguros, los 2,000 pesos que se amortizan mensualmente. Podemos recordar que un capital cuando es positivo es un origen. Un capital un pasivo cuando es positivo es origen, y un activo cuando es negativo también es origen.
De igual forma, si el activo es positivo es aplicación y cuando el capital y el pasivo son negativos son aplicaciones. Nos vamos con el pasivo. Hubo una diferencia de 50,000, de 500,000. Esto fue una aplicación. Y ahora nos vamos con el capital, donde también tuvimos una origen. Bueno, teniendo esto, podemos pasar a los siguientes informes financieros. Bueno, antes de eso nos damos cuenta que al final del periodo del 31 de enero hubo una diferencia de 727,105,71 centavos con respecto al primero. Con el estado de flujo de efectivo vamos a ver las cuentas en donde vemos que tenemos el saldo inicial de 140,000, que corresponden 10,000 a bancos y 130,000 10,000 a cajas y 130,000 a bancos. En las entradas entramos con dinero de 5,612,265,60 centavos, que fue lo mismo que obtuvimos de un préstamo bancario. En las salidas tuvimos compra de materia prima, el pago de mano de obra directa, pago de GIF, el pago de gastos administrativos, el pago de administración, abono a deuda de documentos por pagar y los pagos de impuestos. Bueno, entonces sumando todo esto nos va a dar un saldo final de 887,439, en donde en caja vamos a tener los 10,000 y en bancos la misma cantidad, la cantidad anterior de 887,439. Ahora en el siguiente informe vemos el estado de origen y aplicación de recursos, donde tenemos de orígenes las depreciaciones y amortizaciones, que nos dan un total de 1,247,439, y las aplicaciones fueron en bancos y en los documentos por pagar, y vemos que nos da la misma cantidad, que van a determinar que la forma en que se fue distribuido el dinero estuvo correctamente, y no lo anterior, pues hasta ahorita el caso va de forma correcta. Ya teniendo esto, vamos a pasar al punto de equilibrio. Con el punto de equilibrio vamos a poder determinar la cantidad de ventas totales, el volumen de ventas que vamos a necesitar para recuperar nuestros costos, y empezamos con el volumen de 1,000 hasta los 30,000. Y nuestros costos fijos, tenemos nuestros costos fijos que siempre van a ser iguales, nuestros costos de producción que van a ser el de 116,922, y van a variar, depende de lo que se produzca, el volumen de producción. También tenemos nuestros costos totales, que fueron la suma de ambos, y nuestros ingresos, que vemos que es de 187,08 por un saco, y lo vamos a multiplicar por el volumen. Bueno, de esta forma podemos realizar nuestra gráfica,
del punto de equilibrio, vemos que el punto, esos son nuestros ingresos y nuestros costos totales son estos. Entonces el punto de equilibrio se encuentra más o menos en esta parte en donde se intersectan. Vamos a acercarlo para apreciar mejor el punto en donde se intersectan. Y vamos a marcarlo. Más o menos aquí es el punto de equilibrio. Y en la tabla tenemos que observar desde qué momento es donde nuestros ingresos son mayores que nuestros costos totales, que es aproximadamente en esta parte. Entre los 5.000 y los 4.000, donde podemos superar donde pasamos el punto de equilibrio y empezamos a tener ganancias. Bueno, y nos damos cuenta que en este periodo sí tuvimos muchas ganancias porque el volumen fue hasta de 30.000. Y con esto sería el término del caso práctico de costos de producción. Gracias por su atención.